No sé si vaya a entrar, esperemos que aunque sea nos visite o nos mande un saludito. Nora, yo creo que sí entra y Alice nos dijo que tenía hoy el cierre de una venta, entonces esperemos que le vaya muy bien en el cierre de la venta, pero que sí leyó o está leyendo el libro, entonces, pues vamos a empezar, vamos a empezar. Ana ya dijo que no, por favor. Yo entré asustada al libro, muy asustada al libro, porque lo estaba esperando en físico, y como es chiquita, dije, no hay problema. Pero después de los comentarios de Rocío que quería aventar al libro a volar, y lo entiendo, a mi hermana Gatuna, por supuesto que la entiendo y la comprendo a mi hermana Gatuna, por el capítulo 5. Y, y yo iba apenas en el prólogo de Sabater en el libro digital que Rocío nos hizo el favor de enviarnos. Prologazo, que no lo entendí nada el prólogo, hasta que leí el libro y lo releí. Entonces leí como una joya el prólogo, pero les juro que cuando entré a leer el prólogo del libro, dije, ¿de qué me está hablando? Y amo a Sabater, aquí está en mi librero. No entendía el prólogo y lo comprendí hasta que leí el libro. Tuve que volver a leer el prólogo y entonces se me hizo una joya el prólogo porque ya sabía de lo que me estaba hablando. Y agradezco esos prólogos que no me hacen spoiler y que no sé a dónde voy. Pero que sin embargo, si Sabater me está hablando del libro y que Sabater me dice que hay algo importante que puedo encontrar en el libro, pues es como cuando mi amiga Julia, mi amiga Ana, mi amiga Graciela Guiche me hablan de algo que puedo encontrar algo importante, pues voy a buscar. Entonces, Sabater como que me abrió la puerta un poquito, dije, primero no sabía quién escribía el prólogo porque en digital no tenemos esa fortuna, entonces voy leyendo el prólogo y dije, ¿quién es este señor que me está hablando? Y ya veo Sabater y digo, es mi amigo, ok, sigo adelante. Y cerré el libro en digital y dije, no, lo voy a esperar en físico por mis anotaciones, mis subrayados. Este libro perdió la gracia en cada una de sus páginas. eh, y bueno, pues me adentré al libro. Y ah, un gran descubrimiento. Y adelante, Ana. En ese prólogo de Sabater menciona sobre esta novela, dice que es cruel y tardía. Así es. De cruel sí lo entiendo. Tardía, no sé a qué se refiere tardía. No sé si se refiere a la cuestión de, ay, ¿cómo se llama este? Al harakiri, pues que era de la época feudal de los japoneses o tardía para la edad del escritor. No capté. ¿A qué se refería con tardía esta Salió novela? antes de la sí. Ahorita vamos a llegar a esa conclusión. Oh, Que sí, Es habla la de de la última, ¿no? bienvenida, Rocío, qué gusto te estaba mencionando ahorita. Qué dicha que andes, todavía andas de Marina. Sí, un rato más está. Ok, qué gusto está. ¡Ay, Conchita preciosa! ¿Cómo nos hayas ayudado en este libro? ¿Qué están leyendo, Sandy? Estamos El marino que leyendo perdió. El marino que perdió la gracia del mar. Fíjense desde el título, hermosura de título. Sí, sí, qué bonito debe estar. Horrible. Ahorita Rocío te cuento. Es de las adolescencias perdidas, entonces no es bonito. No es bonito, Ah, pero vamos a ver a dónde nos lleva. Les decía que Rocío, yo todavía no empezaba a leer el libro, solo había leído el prólogo de Sabater cuando escucho a Rocío y entonces entro al libro ya con miedo.
Con miedo entro al libro porque mi hermana gatuna la comprendo perfectamente, pero vamos a ver si hay más. Vamos a ver si hay más. Preguntaba Ana, porque ahí habla de dos obras cuando Sabater menciona el prólogo, una temprana, que no es cruel, y una tardía, muy cruel. Tardía me imagino que se refiere a sus últimas obras, pero también a la obra de madurez, madurez literaria. Y las comillas, no, no, o sea, no. Realmente para mí fue enorme descubrir a Mishima. Me voy a un poquito a su biografía. Si alguien quiere hacer otro comentario sobre su primera percepción antes de empezar a ver el libro, ¿les parece? Una, una pregunta, ¿dos obras del mismo libro o dos obras del autor? No, no te entiendo, Rocío. ¿Dos versiones del mismo libro del Marino o la obra del autor temprana, No, que no, es no, cruel? no, no. En el prólogo que nos enviaste, Sabater menciona de dos obras. Una Sí. que es temprana y que no es cruel, y otra que es tardía y es cruel, que es la que leímos. Mm, ya. Ok. ¿Les parece si vemos nuestra primera percepción y después vemos si cambia un poquito o suma o podemos ver otras cosas que no habíamos visto en el libro en nuestra lectura individual y que que se convierte ya en lectura colectiva? ¿Les parece bien? Julia, tu percepción. Primero, Rocío, ¿sí lo terminaste? Sí, y puse un comentario ahí. Estoy orgullosa de Rocío. Sí. Adelante, Julia. Bueno, Perdón. pues sí, 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 sí. pues me quedé yo así, al principio, bueno, el principio del libro, bueno, pues así común y corriente, pero que empiezo el capítulo 5 y dije, ay, no, 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 esto no puede ser, qué cruel, y en niños, no, me sentí mal por me dejó un mal sabor, pero me sentí pero sentía al niño así como frío, indiferente al hecho, como lo hizo sin protestar, aceptar el hacer eso. Mm, No, no cuestionó ni nada, lo sentí como autómata, como que no tenía sentimientos, muy frío. Y luego ya después sigue otra vez la vida normal, la narración, y ya cuando se llevan al marino, también decía, no, 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 no puede ser, no, quería detener el relato. Y ya al final, pues me sentí como suspendida, así como que se detuvo el tiempo y quedó ahí como queriendo decir que no va a suceder eso, que tiene que haber algo que detenga ese suceso, pero ya no lo está diciendo el autor con el capítulo 5, no se está diciendo el final, queramos o no. Y yo pensaba, hay tanto sadismo en niños y sí puede ser, sí puede suceder. Y dije, la vida es así de cruel en algunas ocasiones, pero como si quisiera uno ser Dios para cambiar ese suceso o decir, bueno, Dios mío, ¿por qué no detienes esto? ¿Por qué tiene que suceder eso? Me dejó una impresión así como suspendida, como diciendo, no, 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 no quiero que suceda eso, porque así lo deja él, no, no, no da un final que como inconcluso, como que corta, como que es en ángulo y lo corta así, no termina el ángulo, el pico. Yo me sentía así suspendida en el final. Muchas, No quiero darle un final a ese libro.
Gracias, Julia. Hola, Fanny, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Estábamos hablando de nuestra recepción del libro. Empezamos ahora por ahí, porque quiero ver si después de que todas hayamos participado y hayamos comentado la obra, y hayamos comentado la vida, podemos sumarle algo más al libro. Algo más al libro. Ahorita Julia nos dio su percepción del libro y me encanta la recepción física que hace. Es decir, podemos, si hiciéramos una gráfica del final del libro, Julia nos la da, ¿no? O sea, con esa imagen. Yo les comentaba que entré ya con miedo al libro porque yo lo estaba esperando en físico, solo había leído el prólogo de Sabater y entonces estaba así como, ¿a dónde fuimos? Y les confieso que literariamente, como lectora y como amante de los libros, fue para mí un tremendo descubrimiento. Ojo, no bonito descubrimiento, pero literariamente eh, yo sí quiero seguirlo leyendo. Sí quiero seguirlo leyendo. Sí, el capítulo 5, pero a mí me impactó más el capítulo 1 que el 5, que es el hijo, El boyerismo. el boyerismo del hijo, ¿no? Que lo magnificamos en nuestro mundo normal, lo magnificamos, pero preguntémosle a Edipo qué opina al respecto y a la psicología. Por eso, ay, por favor, Bonita, acompáñanos a leer este libro, porque ya que andas ahí, creo que nos podrías dar luz verde, Conchita, Sí. en este libro desde la psicología. Eso sería rico. Ana tenía su manita levantada en varias ocasiones. Adelante, Ana. Solo quería complementar la respuesta a Rocío. Ujú. Se refiere el comentario de Sabater a dos libros de Mishima. Uno, El rumor de las olas, y el otro, El marino que perdió la gracia del mar, y que los ve Sabater como contrapuestos. O sea, el rumor de las olas le parece juvenil y sin embargo el otro le parece cruel y tardío. Eso es lo que quería decir para Rocío. Gracias, Ana. Graciela, tu Gracias, percepción, Ana. tu percepción sobre el libro. Hola, buenos días. Bueno, a mí me gustó, o sea, es fácil de leer. Me gustó cómo escribía, había unas, descripciones muy bonitas de lo que veía, a veces poética. También entre lo poético, pues podemos ver eso del joven entre lo poético y lo perverso. Ujú. Yo creo que es ahí una donde choca, ¿verdad? Lo perverso y lo voyerista, o sea, es algo humano. Porque, bueno, para mí cuando yo llegué al capítulo quinto, yo dije, este muchacho, y bueno, creo que se sabe que cuando hay un niño joven que hace algo como matar un animal o algo, ya no tiene límites. Entonces, como que para mí, ya en ese momento yo ya sabía más o menos a dónde iba la cosa, ¿no? Este, por eso así ya no me gustó. Bueno, pensé que a lo mejor iba a haber un- una, una vuelta de tuerca, como dicen, ¿no? Que a lo mejor iba a haber otra cosa, pero no, se fue directito a donde yo pensaba. Pero pues estuvo interesante, ¿no? Por bueno, como comparación entre en lo bonito en lo que escribía y lo perverso del chico. Pero bueno, esa es mi percepción. Muchas gracias, Graciela. Sí. De Eh, nada. en las teorías criminales,
o en los asesinos seriales, ya saben que yo veo series de asesinos seriales para relajarme. Eh, Precisamente el criminal empieza con las pequeñas especies, con lo más indefenso. Ahí es donde rompe el límite, el límite. Me hizo pensar mucho en, creo que Sabater también lo menciona, el Señor de las Moscas, Ujú. que es la ruptura pues de este límite en una juventud temprana. Y también me hizo pensar mucho en la Virgen de los Sicarios, en la Virgen de los Sicarios que habla precisamente de los niños sicarios, de los niños sicarios. Y aquí estamos viendo a estos niños ah, que no tienen nombre, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, totalmente despersonalizados, sin nombre, son un número. Y el jefe, que no tiene nombre, pero sabemos que es el jefe, y sabemos que es la mente criminal, y cómo lo que da terror es cómo las otras mentes se suman a la mente criminal. Fanny, adelante. Hola, bueno, yo a leer también las primeras páginas, dije, ah, caray, ¿qué vamos a leer? Sí me impresionó por la historia. Sí fue un libro que me sacudió, voy a decirlo así. No lo esperaba, realmente no tenía idea de qué iba a tratar ni nada. Por la portada no te prepara para lo que vas a leer. Y en mi libro no hay el prólogo de Zapatero, así que pues lo desconozco. Libro a Carlos Fuentes, y bueno, sí fue una discusión muy interesante. Ahorita que decías de los otros libros, varias personas que son fans de este autor, dicen que otros, están mejores, que este deja un poquito a deber. Habrá que leer otros. Confesiones de una máscara, creo que es el otro, que es el que recomiendan más. No sé si ustedes leyeron algo del libro, del autor, perdón, del autor, pero comentan que es autobiográfico. Entonces, bueno, es mucho más fuerte saber que Mishima comulgaba con esas ideas. No sabemos qué hizo, pero dicen que sí era tipo samurái, tipo, no sé, el libro de sus reglas eran muy estrictas y él vivía bajo esas reglas. Entonces, a mí sí me impresiona los chicos que llegan a ser, ¿no? Son un grupo de jóvenes solos, abandonados, y como dicen, el jefe es un genio, es un niño genio, porque sabe de leyes, sabe de medicina, y cómo los convence que son los responsables de la sociedad, que tienen que hacer ellos algo por salvar la sociedad. Que dices, bueno, están convencidos y lo están haciendo por el bien de los demás, pero ya tienen unas mentes demasiado retorcidas. El hecho de que tengan una forma, ¿no? Cómo se van auto exponiendo a la pornografía, al asesinato, para ir quitando las pasiones, que lo que ellos querían lograr, vivir sin pasiones, pues dejar de ser humanos, porque una persona que no tiene sentimientos, que no tiene pasiones, pues deja de ser humano. Y ahí es donde nos topamos con los sociópatas, con los asesinos en serie, o sea, gente que no siente compasión, que no siente cariño, que no siente amor, que no siente nada. Yo creo que eso es lo más peligroso. Y eso es lo que querían llegar para salvar al mundo, ¿no? Y el odio hacia los padres varones, muy fuerte también. Cómo critican, ¿no? Que los padres son como moscas. O sea, se me hace fuertísimo, se me hace muy fuertísimo. Y cada que hay oportunidad critica a los padres, que solo están ahí para aprovecharse de las madres, que son débiles. Bueno, están viviendo una sociedad complicada. Yo la verdad no sentí tanto que fuera después de la Guerra Mundial, porque el autor nos habla todo muy someramente, ¿no? No nos damos cuenta de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.
Pero pues ellos están en contra de los padres. No sabemos si porque perdieron la Segunda Guerra Mundial y ellos querían que la ganaran, porque se sienten abandonados por su país, por su sociedad, por el mundo. Entonces, sí, sí hay como que un área que no está muy clara porque estos chicos quieren salvar su sociedad, ¿no? Pero, pues ahí nos dice que habla de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, puede ser por ahí. Y de hecho, pues todos los niños estos son clase social alta, son niños que tienen una capacidad intelectual muy alta. ¿Y cómo se dejan convencer? Como si fuera el señor de las moscas, ¿no? O sea, al principio dije, bueno, este niño por el amor de la mamá, porque vivía en un hogar diferente, dices, la esperanza, ¿no? Como crónica de una muerte anunciada, que alguien le diga, que alguien lo salve, que alguien lo detenga, así estaba yo también leyendo. No, o sea, pues para él su marino era su héroe. Dije, en algún momento lo va a detener, o sea, lo va a salvar, pero pues llegamos al fin de las consecuencias. Y todavía cuando le da el té, que le tiembla la mano al chico, dices, o sea, tiene todavía un rasgo de conciencia, pero pues no lo dejan el final abierto, que yo creo que pues no es tan abierto porque pues si ya se tomó el té y ya se está durmiendo, ya sabes a dónde va. Muy fuerte, digo, hay muchos detalles todavía que me gustaría seguir comentando, pero bueno, es en general. No es un libro que me haya gustado en cuestión de la historia, sí me afectó, pero sí me gustó mucho la forma tan poética, tan hermosa que tiene de escribir muchas cosas y al mismo tiempo paralelo con la maldad. O sea, es una contraposición que se me hace muy interesante. Un genio este autor, la verdad. Sí, sí le daría otra oportunidad. Gracias, Fanny. Sí, yo ya, hablando de las ediciones, me encantó la edición de Alianza, porque es un libro de esos chiquitos que puedes estar leyendo así bien sabroso. En cualquier lado me ponía a leerlo así bien rico, sin tener un escritorio, sin tener una mesa, no sé, lo disfruté y están todos en Alianza, entonces me dio mucho gusto. Fanny, me haya encantado, ojalá y voy a preguntar o investigar si quedan grabadas esas sesiones del fondo porque sí, ahorita vamos a entrar a ver la biografía del autor y sí es un libro que tiene mucho de él, pero también creo que tiene mucho de Japón ahorita que veamos la historia del autor, lo que él pretende en la historia del Japón. Vamos a ver un Japón derrotado después de la Segunda Guerra Mundial, el viejo Japón derrotado por el nuevo Japón. Entonces, creo que al final a mí me deja esta metáfora de cómo es derrotado el Japón que él tiene idealizado. De hecho, se le llama el último samurái a Ujú. él, a Mishima como el último samurái. Ojalá y puedas leer el prólogo de Sabater porque nos describe muy, muy bien y riquísima lo que nos dice que es un samurái que para el samurái demostrar lo que lo habita, lo que está dentro, sus valores, está dentro. Entonces, por eso es esa muerte en que se dejan ver las entrañas. Y lo que finalmente pues nos deja ver Mishima son las entrañas del Japón y de la familia y de las nuevas juventudes que se están creando. Entonces, es bien interesante. Su biografía es tan novelesca como la novela propia. Guiche, adelante con tu comentario. Adelante, Ana. Perdón, Guiche. Ana levantó su manita. No, nada más, yo quería así como comentar que eso del harakiri y que la exposición de las entrañas es la exposición de la sinceridad, se me hace asqueroso. O sea, aparte de que te abres así para mostrar tus entrañas y exponer tu sinceridad, lo único que dejas es un desperdicio, una asquerosidad que tienen que recoger tus inmundicias después para irlas a tirar o a meter a una fosa, por favor.
¿Cuál sinceridad? La sinceridad está en los hechos, en lo que en ser congruentes entre lo que se dice y lo que se hace, no en estarse cortando ni aventando las entrañas y luego aparte para que después venga mi amigo y me decapite. Eso es asqueroso. Eso se utilizó en el Japón feudal, de eso ya hace 5 o 6 siglos. Por favor, ¿cómo piensa este señor o pensaba que se va a seguir viviendo igual? Eso ya son épocas pasadas. Tenemos que evolucionar. Yo, asco, asco, asco. Ni siquiera matar un gato. Ya no digo matar una persona. Yo soy la clase de gente que cuando sale a caminar me encuentro, sobre todo ahorita con la sequía, una paloma muerta, un pajarito muerto, voy y le hago con la propia mano, le hago una pequeña tumba ahí donde, al pie de un arbolito y lo tapo muy bien para que no se lo coman los demás animales. Y este escritor no lo quiero ni volver a leer nada de él, nada, no, para mí no tiene, no lo entiendo, no me gusta, lo repudio. Ok, es válido como lector, es válido maravillosamente como lector. Solo me gustaría decir que es una cultura muy diferente a la de nosotros. Nosotros hacíamos sacrificios humanos y sacábamos corazones. Y somos un segundo en la historia de la humanidad. 3 siglos, 10 siglos, somos un segundo en la historia de la humanidad. Y lo terrible que nos advierte este libro es que podemos dar la vuelta y podemos regresar que esas crueldades se siguen viviendo en nuestra ciudad a tantos siglos y que no somos orientales y sin ningún fin eh, ideológico, ético, cultural. eh, ¿No recuerdan a los que les arrancaron las manos aquí en nuestra ciudad y que aparecieron terriblemente hace unos años y que ahora andan mendigando sin manos y que sabemos lo de ese crimen atroz que ocurrió aquí en nuestra ciudad, que encontraron a decenas de personas mutiladas de las manos? Eso es lo que nos advierte el libro. Y creo que culturalmente corremos el riesgo de dar la vuelta y regresar y regresar. Gitche, ¿habías levantado tu mano, Fanny? Sí. Adelante, Lo que Fanny. pasa es que, bueno, como dices, sí, en Japón es otra mentalidad, ¿no? Ahorita, actualmente, 2025, el suicidio está bien visto. O sea, dejas de ser una carga para la sociedad. Entonces, bueno, no vamos a entender su mentalidad definitivamente. No, no la vamos a entender. Es difícil, ¿no? Si nos cuesta trabajo entender nuestra propia cosmovisión o entender al vecino, es terrible. Y coincido contigo, Ana. O sea, vamos tratando de hacer el mundo un poco más amigable, mejor por nuestros pasos. Sin embargo, hay rupturas en la sociedad que quisiéramos que todo fuera así, pero sabemos que simplemente poner las noticias en la mañana, sabemos que no todo el mundo está construyendo. ¿Verdad? Bueno, adelante, Gitche. ¿De verdad? Oye, bueno, a mí me gustó muchísimo, muchísimo. Ya me bajé otra novela para leerla. Cuando Fanny habla, me siento tan comprendida. Mira, ve, en el arte para mí no debe haber filisteísmo. No, yo no quiero que los niños se amontonen en las ventanas de mi cuarto a ver cómo cohabito con mi amante de turno. No, no quiero eso. No, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de la literatura. Y la literatura me colmó, me pareció precioso. Los italianos tienen un dicho, se non è vero, è bene trovato. Si no es verdad, pues lo han dicho muy bien. Y la verdad que lo último que me espero yo es que todos los seres humanos de todo el mundo tengan mi moral. Cada uno tiene la suya. Mientras yo no me acerque para que a mí no me quieran matar y para que a mí no me quieran agüitar,
no me quieran estar espiando, que hagan lo que quieran, es su problema, pero que no se me acerquen a mí. Y si lo escriben, no tiene nada que ver con la persona. Yo no conozco a ese niño, no conozco a esos chicos pervertidos. Me han hecho gozar al comprender la crueldad del hombre. No me han hecho gozar por su crueldad, sino porque me ha mostrado la forma en que este hombre me ha mostrado esa crueldad tan innata en el hombre, de que sí, yo no paro de destrozarte hasta que no deje nada. Eso es muy, muy humano. Y en la adolescencia el hombre está recién descubriéndose. No es que me guste que pasen esas cosas, pero que las gente que me cuenten lo que quieren, me ha contado la guerra mundial, me ha contado Hiroshima, me han contado los, ¿cómo se llaman? Los nazis, sus hornos donde mataban a la gente. Si me lo cuentan bien, yo no estoy disfrutando de que maten al hombre, estoy disfrutando de la relación que hace la persona y lo bien que describe los personajes, lo bien que describe los sentimientos tan difíciles de cada persona, porque todo era una situación muy difícil. Ya todo lo piensa, y todavía nos hace, me hará al final su chapita, ¿no? Su yapa, su regalito. No me explica cómo lo mataron para no herirme. Ya, me deja que yo me lo piense. Yo he disfrutado mucho del libro y me ha interesado en buscar otro más. No me acuerdo el nombre, otro que me pidieron, ya lo bajé, que me dijeron que también estaba bueno. Gracias, Guiche. Sí, me ocurrió lo mismo, Guiche. Literariamente he disfrutado mucho el libro. Humanamente lo he sufrido mucho, que creo que para mí, Ay, perdona, que te diga esto si quieres. Lo pude leer después de 4 o 5 veces. Llegaba a la parte que aguaitaban a la madre y me daba rabia. Pero cuando lo pude superar, he disfrutado muchísimo de todo. gracias, Guiche. Sí, creo que la literatura nos abre esa puerta que nos muestra lo humano y lo humano no siempre es lo ético, lo correcto, ¿no? Lo humano tiene muchas aristas y nos permite explorar dentro de nosotros eh, la, la profundidad de hasta donde puede llegar el ser humano en el bien y en el mal. Y emitir, claro, porque somos humanos, nuestros juicios de valor, que es lo que estamos haciendo ahorita. Y aquí ya voy a entrar, ahorita que empecemos a hablar del libro y de la estructura, no necesitábamos saber el final porque nos lo regala en el capítulo 5. No, no es ocioso el capítulo 5. Es un engranaje perfecto. Sabemos lo que va a pasar al final del libro porque leímos el capítulo 5, el terrible capítulo 5, y entonces le agradezco el capítulo 5 que no me dé el final del libro. Yo, Sandra lectora. Es un engranaje Oye, ya sé el que bajé. Confesiones de una máscara. La máscara, claro. Nos vamos con nuestro autor. Aquí está nuestro autor. Ahí ya lo pueden ver. Ya. Aquí está nuestro autor chiquito. Aquí está nuestro autor pequeñito. Pero me voy a regresar porque antes de nuestro autor tenemos más. Aquí está Yukio Mishima, que como ser humano es todas las aristas de principio y contradicción que encontramos. Es un hombre que lucha con sus propios demonios, es un hombre que se construye a partir de ellos y que rompe con, me parece muy, muy fuerte, pensemos en la sociedad japonesa, en la sociedad japonesa y la percepción de este hombre. Sabater nos lo menciona, que en la América Latina el hombre revolucionario es tanto admirado por izquierdas o por derechas, es decir, el que se atreve a levantar la voz en contra de es admirado, sin embargo,
Bajo la percepción asiática, no. Bajo la percepción asiática es el hombre que guarda las formas, que va de acuerdo a lo que se estatuye. Y él es un hombre que levanta la voz. Yukimoshima, tanto físicamente, porque vamos a ver que ahorita les voy a mostrar una foto de cómo causaba revolución su propia presencia, como al hablar. Bueno, es un hombre que intenta dar un golpe de estado. Entonces, vamos a ver, estamos en presencia, estoy hablando del ser humano, no del escritor. Bueno, van juntos. No los puedo separar, pero sí su literatura de lo que él es. Aquí está el marino. No, por favor, es que los títulos son bellísimos. Los títulos de su libro es delicioso. El marino que perdió la gracia del mar, jamás nos imaginábamos a dónde íbamos. Y realmente al analizar el libro, nos encontramos con este marino que perdió la gracia del mar, pero también del ser humano que perdió la gracia de ser el ser humano. Y también de un Japón que pierde lo que para Yukio Mishima era su ideal. Estamos hablando del Japón imperial, cómo es derrotado después de la Segunda Guerra por los Estados Unidos, este Japón imperial, y entonces de ahí él las ganas de este golpe de Estado que da posteriormente. Les puse algunos de sus libros para que vean los títulos. El pabellón de oro, precioso el título. El rumor del oleaje, precioso. No alcanzo a ver el rumor del oleaje, es Confesiones de una máscara. Este es el que es muy autobiográfico y que creo que esto es lo que hace un escritor, ¿no? No se puede escapar de sí mismo en la literatura. Entonces, lo que nos da en su obra podría ser esta confesión de esta máscara. Y no solo lo hablo de escritores, yo cuando hablo, ¿no? Está confesando mi máscara, quién soy. Nieve de primavera, una vida en venta, la estrella más hermosa, todos los títulos son preciosos. Habría que abrir el libro para saber qué encontramos dentro. Aquí les puse algunas frases porque literariamente creo que es una joya, es como decía Graciela y como decía Julia, está lleno de poesía el libro. Los únicos recuerdos de su vida en tierra eran de eterna devastación, pobreza, enfermedad, muerte. Al convertirse en marino, se había apartado de la tierra para siempre. No era un marino que amaba el mar, era un marino que odiaba la tierra. No sé si estén de acuerdo conmigo o no, Pues pero para huir de lo que conocía, ¿no? de lo que conocía, que era la tierra, se La va al mar. sociedad. Y rompe mi idea del mar como libertad, porque finalmente el espejo que nos da el marino está atrapado dentro de su barco, porque regularmente yo asociaba al marino con la libertad y no, está en una soledad muy profunda el marino y Y sigue miedo estando constante. así y atrapado en el barco, ¿no? Entonces, ahí hace una ruptura en mi pensamiento que agradezco, crece mi pensamiento al ver esto. Fecha de publicación, 1963. Ubiquémoslo en su época, no lo juzguemos con nuestros ojos del 2025, el 63. Una época que es cuando, Guiche, ayúdame, cuando es la derrota del Japón en ¿qué es? 49 termina la guerra, ¿en qué año se da la derrota de Japón? En el 45 terminó la Segunda Guerra. Termina la segunda y también Hiroshima y Nagasaki también es en el 45. Sí, Ok, entonces unos, un poquito antes de que Japón cuando aceptara su derrota. sí, vamos a ver la figura del emperador y recordemos al emperador Hirohito cuando acepta su derrota. Veámoslo en el Japón y veamos en el samurái que habita a Mishima, porque vamos a ver cómo fue educado él. Aquí está, Yukio Mishima. Él nace y me gusta cómo está señalado en el Imperio de Japón. No nace en el Japón, nace en el Imperio de Japón en el 2025 y muere en 1970. Yo creo que eso se refiere con una obra tardía, Ana.
porque nuestra obra es del 63 y él muere en el 70. Fue novelista, ensayista, poeta, dramaturgo, guionista, crítico japonés, considerado uno de los más grandes escritores del Japón del siglo XX, así como ahora tenemos a nuestro eterno japonés nominado al Nobel. Así era Mishima. Considerado uno de los más grandes escritores del Japón del siglo XX, fue reconocido como uno de los más importantes estilistas. Creo que estamos de acuerdo en cuanto al estilismo dentro de su obra en lengua japonesa de posguerra. Sus obras se caracterizan por mezclar la estética moderna y el tradicionalismo japonés. El Japón moderno, los jóvenes; el tradicionalismo, el marinero. El marinero, aunque está dentro de la soledad, aunque haya tomado decisiones de alejarse de tierra, vemos que es un hombre ético, vemos que es un hombre con buenas intenciones, con un panorama claro. Ahorita vamos a entrar a hablar de la personalidad de cada uno de ellos, pero representa para mí lo bueno del Japón, en algún sentido, y los jóvenes representan el Japón moderno. Yo lectora, podemos tener múltiples lecturas. Con enfoques de sexualidad, claro que sí, los tenemos, la muerte y el cambio político. Candidato al Premio Nobel de Literatura en el 68, el galardón recayó en Kawabata, no sé si ya alguien lo haya leído. Tenemos una asignatura pendiente, pero Kawabata era mentor de Moshima, y cuando se le entregan al Nobel, él dice que debieron de habérselo entregado a Moshima. O sea, era una admiración mutua por parte de los dos. Y fue un eterno candidato mientras estuvo vivo. Se dice que no se le entregó el Nobel porque era muy joven. eh, Cuando las veces que las ve que estuvo nominado era muy joven. Y bueno, menciono lo del Nobel a una manera de decir, sí, sí figuraba dentro de las grandes letras. Y bueno, pues ahí tenemos a Kawabata como pendiente. Ujú. Escribió 40 novelas, 18 obras de teatro, 20 libros de relatos y al menos 20 libros de ensayos. Y nosotros apenas estamos llegando a su literatura, o sea que larga vida a la literatura. Entre las más conocidas, Confesiones de una máscara, que es la que quiero leer, que ojalá Guiche ya la tenga para que me la pase, pero probablemente la pida en físico. El pabellón de oro, Opción. el marino que perdió la gracia en el mar, ensayo autobiográfico, El sol y el acero. El mismo día de su muerte entregó a su editor el manuscrito de La corrupción de un ángel. Híjole, o sea, los títulos, creo que ese título tiene mucho que ver con nuestro libro, ¿no? La corrupción de un ángel. El último libro de la tetralogía, El mar de la fertilidad, completado con las novelas Nieve de primavera, Caballos desbocados y El templo del alba. No sé si alguien me quiera ayudar a leer, porque esto me lo tapan aquí está, o al menos ideológicamente clasificado como un nacionalista de derecha, de fuertes valores sionistas. Aquí, Egoísta. aquí donde, sintoístas, perdón, aquí sintoísta no nos, Sionista. sí, bueno, también, porque era pro Alemania. Sí. Vamos a ver aquí. Japón es derrotado. Japón es derrotado y él es un hombre que fue criado por su abuela, que era una ferviente devota de lo que era el Japón antiguo, de los samuráis, de esta ideología, del culto al emperador. Eso está en su ideología, eso está aquí donde hablamos de nacionalista, de valor de derecha, de fuertes valores. Sintoístas, alguien me puede decir que es sintoísta porque no lo investigué, porque en mi Una disgrafia religión. juro Es, que yo leí sionista, entonces no, es una religión, el sintoísmo. sintoísmo. Gracias, Ana. Mishima Pero se no, oponía a la occidentalización
Claro, es el Japón derrotado. Él representa al viejo Japón, cuya influencia sentía que estaba corrompiendo y arrebatando su espíritu esencial. Ahí es la segunda lectura que yo hago del Japón antiguo con el Japón nuevo, el marinero versus los adolescentes. Fundó el Totenokai, que es este grupo con el que realiza el intento de golpe de Estado. Literalmente Sociedad del Escudo, una milicia privada creada con el fin de restaurar el poder del emperador. Aquí lo podemos ver, ¿no? O sea, esa foto me representa a ese Moshima con sus ideologías, creada con el fin de restaurar el poder del emperador. El 25 de noviembre de 1970, Mishima y 4 miembros de su milicia se infiltraron en una base militar en el centro de Tokio. ¿No están viendo la novela? ¿No están viendo la película en su cabeza? Les digo que su vida, bueno, pues la realidad supera cualquier ficción. Tomaron al comandante como rehén e intentaron incitar a las fuerzas de autodefensa a revocar la Constitución del 47. Tras el fracaso de su iniciativa, aquí está, yo sí me pude imaginar la escena, se hizo el harakiri al fracasar eh, se sintió traicionado por el pueblo que no respaldó, estoy hablando de lo que hay en su cabeza, no respaldó su iniciativa de un golpe militar para volver al imperio. Es muy trágica esta muerte porque no muere con el harakiri y entonces le pide a su compañero que le arranque la cabeza y bueno, pues, Ana ya nos describió totalmente el regadero que hubo. Eh, yo no dejo de verlo desde los símbolos, desde lo que él lo estaba habitando en ese momento. Y bueno, pues es la muerte que creo que él tenía idealizada como el último samurái, como un samurái, es la muerte que él deseaba y la obtiene. No, no soy Moshima, pero sí puedo imaginar lo que habitaba en su cabeza, aunque no esté de acuerdo con él. Luego les voy a contar una cosa que descubrí de mí, que tiene que ver con las ideologías, que me, me causó estridencia porque yo siempre he sido republicana y me descubrí monárquica. Ana, ¿no me ayudas a leer este fragmento que es una parte de nuestro libro? El verdadero peligro no radica sino en vivir. Claro está que vivir no es más que el caos de la existencia, y más aún, es el afán loco y erróneo de ir desmantelando instante a instante la existencia hasta haber restaurado el caos inicial, y entonces, con la fuerza que da la incertidumbre y el miedo originado por caos, volver a recrear instante a instante la existencia. Tengo un día entero para sumergirme en esa frase, que de entrada literariamente es deliciosa, pero sí es un retrato del caos que nos habita, de nuestras pretensiones, nuestras intenciones y nuestros golpes contra la pared. Bueno, ya entramos al libro. Personajes, híjole, no hagan caso al orden que puse, pero sí, Fusako la puse en tercer lugar, porque creo que el conflicto principal se da entre Ryuji, no sé cómo ustedes lo pronunciaron en su cabecita, o alguien que sepa de Japón, Pues yo le decía Ryuji. Ryuji, le vamos a decir Ryuji. Ryuji, Como sí, el Ryu, Ji. Ryuji, Noboru, gracias, no me causó conflicto, Fusako, ¿cómo me conflictó Fusako? Por un lado, una mujer fuerte, una mujer autosuficiente, una mujer en un mundo de hombres, porque estoy hablando del Japón, pero me causó mucho Es como si conflicto. fuera un cuadro. Da lo mismo que sea persona porque lo que importa es lo que le pasa a los demás. Y No, otra lo vez, que, teacher, no, perdona, pero me da la impresión, ¿no? Que Fusako es
una cosa que está por necesidad, pero no porque ella necesite estar, sino porque los demás necesitan usar eso. Para que Ryuji, está para que Ryuji se case con ella, para que Noboru la guaite, la espíe, no sé cómo dicen ustedes. Sí, 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 Y, sí, sí, entiendo, Guiche. Me y- causó mucho conflicto Fusako como mujer, como madre, y como madre que traje a un hombre a la vida de mi hijo que no es su padre. O sea, no, ¿cómo? ¿Cómo? Dile papá, sí, o sea, no. Me causó mucho conflicto Fusako en ese sentido. Adelante, Ana. Eh, pues en el Japón, lo poquito que he leído, ha habido conflicto de Japón con China, por ejemplo, con violación de mujeres. Con Corea, también violación de las mujeres. O sea, no sé en qué forma los japoneses tienen en un alto valor a la mujer. Eso yo lo siento como mujer y digo, no, bueno, pues no, gracias. O sea, la tiene- mujer en el japonés camina siempre detrás de él, no camina nada. Sí, creo que tiene que ver con el imperio, con el poderoso, que así como el machismo, o sea, eso es algo absurdo, o sea, La mujer siempre ha sido degradante. botín, la mujer siempre ha sido botín de guerra, en cualquier guerra. cualquier... Sí, sí, Fanny, pero esto que hicieron con China y con Corea, simplemente los japoneses, no visto, yo creo que ya vivía este señor Mishima cuando eso sucedía, Sí, ya era en pleno siglo XX. Sí. Entonces, no se quieren occidentalizar, pero a la vez se aliaron con Occidente para hacer la guerra, se aliaron con los fascistas de Alemania. Pues no, a mí se me hace bastante contradictorio. La filosofía japonesa es muy distinta a la no. occidental. Pues Y ha de ser una filosofía muy de conveniencia. El taoísmo, ¿no? Es muy espiritual, pero no le tienen miedo a la muerte. Eso del harakiri es porque la muerte para ellos no es nada. Ujú. ok, volvemos a nuestro libro. Creo que el retrato que nos da Mishima de la mujer es diferente, porque nos da una mujer autosuficiente, nos da una mujer que vive sola, y creo que la figura de Ruji es un hombre honorable, con pretensiones. Creo que no vemos ni abuso ni mancillación de Ruji sobre Fusako, creo. O yo no lo vi, o lo pasé por alto. Creo que es una relación naciente con buen futuro, lo pongo entre comillas, buen futuro, porque pues no sabemos a dónde nos llevan las relaciones, pero creo que ella es una mujer que está luchando en un mundo de hombres y lo está haciendo bien, y Dice, cree, te fijaste que dijo en un momento que él estaba en una etapa de su vida en la que estaba dudando si había esa dedicación al mar, ese abandono, lo desconcertaba, no sabía si había hecho bien, no tenía familia. Era un momento en que él estaba tentado de probar otra cosa. y encuentra a Fusako, y creo que se dirige a ella con intenciones honorables, incluso con Noboru. O sea, es el padre que uno soñaría para rehacer una relación. Yo, soy yo leyendo. Recuerden que Sí. tenemos múltiples lecturas. Y jefe, otro personaje sin nombre, que ahorita que veamos la estructura del libro, ah, me parece grandioso ahorita que veamos el juego que da con jefe a la estructura del libro. Espacio, bueno, no sé si quieran que entremos ahí, pero los espacios que nos da son los lugares donde especiamos. La casa de los Coruda, recuerdan que tenía hasta las letras bordadas en la almohada, la letra K de los Corudas. El muelle, Hong Kong, Rayu,
Racuyo y el parque, pero aquí no pone, esto lo tomé de un análisis estructural, pero no pone para mí uno de los espacios más importantes, que es el recoveco que se metía donde guardaba para poder espiar a su mamá. Esa parte no la menciona y creo que es una parte muy, muy importante, porque cuando espiaba a la madre era cuando estaba molesto con ella. Cuando estaba molesto con ella era cuando la espiaba. Yo siento que era una forma de regresar el enojo, el castigo para espiar a su madre. Por eso yo decía que ahí me hace falta una conchita para ver la psicología de los personajes. Sandra, Después el equipo despierto. ¿te fijaste en un momento cuando describen al jefe que su padre no le había prestado atención nunca y que él tenía como una necesidad de demostrarle al padre que él era más fuerte que él? Ajá. Todo te lo va poniendo para que te des cuenta por qué pasa lo último. Así es. Y le decían que él era el más afortunado por no tener padre. Pero tenía padre, solo que no lo quería. No estoy hablando de jefe, de Noboru. Noboru era el más afortunado por no tener padre. Y entonces iba a tener padre, entonces iba a ser desafortunado. Iba a pasar así desafortunado. Porque era el más en el momento afortunado que por no querían tener. probar que eran hombres. Sí, ahí el jefe juega un papel muy importante porque él es el que está moviendo estos hilos. Aguas con el líder, ¿no? ¿A quién seguimos? Tema, bueno, pues nosotros ya mencionamos mucho, pero en este análisis estructural que estuve leyendo, la relación entre Fusaku y Ruji, la base de la trampa principal que genera el conflicto y deseo de venganza de Noboru. No quiero tener padre. Que realmente no creo que esa haya sido su sentimiento, sino ahí entra la sociología de las masas, que es lo que esperaban los otros chicos de él, porque él se admiraba al marino y él admiraba la vida del marino. Él admiraba al marino, la vida del marino, pero de repente el marino que él admiraba iba a dejar la vida del marino para convertirse en padre. Todos estos Claro, él en la estaba en el chiquito, el Nabucco estaba en el problema. Si tuviera un padre, este sería el que yo quisiera, pero no debo tener padre porque no conviene. Y aparte va a dejar de ser marino. Adelante, Fanny. Sí, eso precisamente ellos consideraban que Ryuji era un héroe porque era un marino y había dejado todas sus pasiones, o sea, que es a lo que ellos tendían, ¿no? O sea, no tenía familia, no tenía esposa, no se dejaba llevar por sus pasiones. Entonces, al momento que el marino Claro, deja la vida náutica y claro, se dije. une a la mujer, se deja llevar por las pasiones, le sonríe a Noboru, quiere hacer las paces con él, lo consiente, dice, ya no vale la pena porque tiene sentimientos. Ese regalo nos lo diste al principio, Fanny, cuando hablabas de vivir sin pasiones, que es lo que convierte al sociópata y a los asesinos seriales, ¿no? El no tener la identidad con el otro. Adelante, Ana. Bueno, además, a mí me pareció que había como una alineación con el jefe. O sea, ninguno de los del grupo tenía una opinión que fuera diferente a la del jefe. No existía ninguna democracia ahí. No, totalmente. Nadie opinaba. Lo que el jefe decía, que era el más loco y alrevesado de todos, eso es lo que se hacía. Sí, una total alienación, como dices. Que, híjole, cuando hablamos de las masas, eso es lo que ocurre. Cuando todos piensan igual, alguien no está pensando. Es Yo creo bien, que también es porque eran adolescentes, ¿no? Y están en el momento de pertenecer a un grupo, de ser tomados en cuenta, de hacer algo diferente, o sea, la idealización. claro, eso es Y bien grave. también quisiera comentar que Adelante, la gracias. mamá de Noboru lo encerraba en su habitación. Entonces, Ya me llevaste a mi final que me fascinó, Graciela. Sí, desde la primera, y me voy a ir ahí, ¿estás de acuerdo? sí,
Me voy ahí porque desde la primera página fue mi primera alerta. Ajá, sí. Es una novela, ahorita que veamos la estructura, podemos decir que es lineal, pero no es verdad, es una novela circular. Es una novela circular y nos lo da en la primera página. Que duermas bien, cariño. La madre de Noboru salió del cuarto del chico. Cerró la puerta con llave. ¿Cuál sería su reacción en caso de incendio? En primer lugar, lo sacaría de allí. Se había hecho esa promesa. Pero, ¿y si el calor retorcía la puerta de madera o la pintura obstruía el ojo de la cerradura, la ventana? El camino de abajo era de grava y la altura del segundo piso de aquella casa alta y estrecha tampoco permitía abrigar esperanzas. Aquí va el final, chequen. La culpa era del chico. Nada habría pasado si no se hubiera dejado convencer por el jefe y no hubiera escapado de casa aquella noche. Le vino luego la letanía de preguntas, pero él se había negado a revelar el nombre de su jefe. Al principio, cuando lo leo, yo no sé qué hace este párrafo aquí, ni me preocupo por el jefe, en lo absoluto. Sin embargo, cuando termino la novela, me da la respuesta. Es el final de nuestra historia. Y otra vez Sí, está encerrado Naburo. sí, y fíjate que a mí también me llamó la atención porque dije, ¿por qué lo encierra? ¿Qué hizo? Porque nunca te dicen qué hizo o por qué está encerrado. Y después nos Entonces, enteramos que era una costumbre y que gracias a Gigi ajá, le dice, ya no está en edad de estar encerrado, déjalo salir, déjalo salir. Y sin embargo, en esta primera obra en esta primera página me lo hace circular el libro. ok. Mm, La culpa era del chico, nada habría pasado si no se hubiera dejado convencer por el jefe. Bueno, pues ahí está el mm, final de nuestro libro. Y ujú, me encanta cómo lo cierra y cómo ujú, vuelvo yo al principio a la primera hoja después de la última. La ujú. rebelión de Noboru, su postura nihilista y su desconfianza hacia la sociedad lo llevan a buscar la destrucción de la relación entre su madre y el marino. El desenlace. La novela culmina con un acto de violencia que refleja la crueldad y la falta de esperanza de Noboru y su pandilla. Tiempo, aquí es cuando la estructura dice que es un tiempo lineal en esta ensayo estructural, pero que yo no estoy de acuerdo. Creo que al final no lo hace. Bueno, sí es lineal el desarrollo, pero al final es una obra que cierra circularmente. La novela se desarrolla en un tiempo lineal, siguiendo la secuencia de acontecimientos desde la llegada de Ruji a la vida de Fusako hasta el desenlace final. El tiempo psicológico, el tiempo se ve afectado por las emociones y pensamientos de Noboru, que aquí también, aquí en este ensayo se carga sobre Noboru, pero las reflexiones más deliciosas las encuentro en el marino. En el marino es sumamente poético sus reflexiones sobre la vida, sobre el mar, sobre la tierra, sobre la mujer. Es un hombre de edad madura que llega a buscar el amor. Pues son Llega jóvenes, 34 años se me treinta hacen y que son cuatro años, jóvenes. bueno, 34 años, cuando menos, pero en los Ujú. 60 la edad de tener hijos era, y bueno, y sigue siendo, yo lo tuve a los 21 al mío, entonces, no lo sé, sí, no edad madura, tienes razón, muy joven, pero que llega a la vida de una mujer con un hijo adolescente. Híjole, eso es bien difícil en Japón y en México, Todo el mundo. en todo el mundo, llegar a la vida de una mujer con un hijo adolescente. Sí, sí es difícil para la mujer el hijo adolescente, que tuvo 14 años de ventaja para amarlo. Tal vez por el tiempo que él ha pasado en el bar, ya se calcula que no va a comenzar, sino le conviene más una persona con un hijo, porque ya su primera juventud ya se pasó hace rato. Y creo que sí estaba enamorada o encantado o enamoramiento de No, sí, Fusako. no digo que no se enamore, pero se enamora también por eso. Y está, De- y está dispuesto a ser el padre de Noboru. sí,
que no es la palabra padre. Ay, Dios mío, Ya a cómo no cierta edad, entendemos las mujeres. ya a cierta edad, por ejemplo, ahora yo no pienso tener un hijo, pienso tener un bisnieto, ¿no? Él Sí, también ya quería tener el hijo listo sí. Y no por la puede, edad que tenía. nadie puede suplir el lugar del padre hasta que el hijo decida que puede ocupar Sí, esa ese parte lugar. no la calcularon ellos, ¿no? Esa parte no le corresponde ni a la madre ni al que llega, le corresponde al Ahí, hijo si le da el nombre. ahí fallaron los dos, Sí, sí fallaron los dos y yo me enojé mucho con Fusako. porque lo mataron por culpa de ese descuido. Por culpa de ese descuido se quedó viuda. El tiempo psicológico, el tiempo se ve afectado por las emociones y pensamientos de Noboru, pero yo creo que también de todos los demás, quien vive el presente a través de la mirada del pasado y la anticipación del futuro. Ay, Te fijas, Sandra, que el Noboru recién está comenzando a ver la importancia de andar con otros muchachos, de seguir a un jefe, lo que ya el marino había salido, ya no seguía ningún jefe, ¿no? Es como un ciclo, son ciclos de la vida. así El- es. Es que la adolescencia es un tema, creo que es uno de los temas principales de este libro, la adolescencia. Eh, aquí, bueno, hablando de Esteta, él se hace retratar como San Sebastián, el que está en la fotografía es Moshima, en imitando este cuadro de San Sebastián, ¿no? O sea, como él se sentía. Creo que hay un libro que habla de San Sebastián. Algo comentaron mis compañeros, Ajá, que es, en otro libro, no sé en cuál, el personaje principal se enamora de San Sebastián. pues aquí vemos la admiración estética hacia Sebastián y hablamos otra vez del espejo escritor, ¿no? Me estoy proyectando quién soy. Bueno, pues él era dentro de un enamorado de su cuerpo, o sea, dedicaba mucho, mucho de él para una estética perfecta y bueno, pues creo que la podemos ver en San Mm. Sebastián, ¿no? Temas, estos son los temas que están en ese ensayo estructural, pero creo que nosotros hemos sumado muchos más. La rebelión juvenil, el rechazo al mundo adulto y la búsqueda de una identidad propia, híjole, de una identidad propia muy, muy perdida. No sé. La traición y la venganza, el resentimiento de Noboru hacia su madre, Yarubji, la muerte y la destrucción, la muerte y la destrucción, el simbolismo del mar y la casa de los Koruda y el desenlace final, búsqueda de la identidad, el deseo de Noboru y sus amigos de encontrar un lugar en el mundo a pesar de la crisis social y política de la época. Están enfrentando un mundo bien difícil, bien difícil. Es la reconstrucción del yo colectivo, del imperio derrotado y ahora reconstruirnos a nosotros mismos bajo esta óptica. Bueno, estas son frases del libro, que deliciosas. No sé, creo que... déjenme salirme de aquí. Ay, ay, ¿dónde estoy? ¿Ya me salí? Del archivo, Sí, sí. Ok, ok. Era lo que quería, no salirme de todo. No sé qué hice. Me salieron muchas ventanitas. Para mí sí quedé gratamente, literariamente, a seguirlo leyendo. Fue un descubrimiento. Creo que entré asustada al libro. Dije, Jesús, María y José, ¿dónde me he metido? Y le agradezco mucho este susto, porque a lo mejor es eso como piensa y espera lo peor y entonces, bueno, no serás decepcionado. Creo que después del susto que me sacó Rocío, esperaba Oye, peor de lo peor Sandra, y no llegué ahí. el final te pegaste un profundo suspiro cuando viste que no iban a describirte toda la matanza. Sí, 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 sí. Yo, Sí, ay, no podía creer que no me lo describían. Qué el final maravilla. ya lo había vivido con el gato. Me encanta. Creo, no es casual el capítulo 5 porque es el final del libro. Me lo deja a que yo lo construya hasta donde mi mente quiera llegar. Afortunadamente mi mente no es desolladora. Entonces,
cerré el libro y me fui a la reflexión. Esto le puse 4 estrellas, no le puse 5 por el gato. Lo sufrí mucho, la imagen, la sufrí mucho, no, no, En no pude gato, con pues ella. espérame. Y el Y luego, boyerismo, a mí mira, el el hombre, boyerismo me impactó bastante, o sea, Sí, está les digo muy que a mí bueno, me pegó más el golpe del capítulo 1 que del 5, pero no te das cuenta que es bien considerado, como nos considera que no mata a un ser humano sino a un gato. pero el primer paso. sí, es el primer paso a una mente criminal. No, pero él pensó, no vamos a ponerlo más suavecito, le pone un gato. Y el segundo paso es el final del libro, la mente criminal, ¿no? Tenían que llegar a ese paso para convertirse en los criminales que se están convirtiendo. Adelante, Fanny. ¿Cómo le Pero dice, no? voy a compartir algo de la otra sesión. La otra sesión, muchas personas no creyeron que sí lo asesinan. No sé, yo creo que aquí todas estamos convencidas que sí lo asesinan, ¿no? Yo sí. 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 Porque Julia, como te lo dejan abierto, le digo, pero es que te lo dejan abierto, pero ya con toda la mesa puesta, o sea, de que pidió las herramientas, traía los guantes de látex, o sea, dices, todo. claro que lo van a asesinar, definitivamente. Pero quería yo preguntarles a ustedes qué piensan. Ya viendo, como Sandra nos comentó que el principio es el final, otro final, podría decirse, a mí me da la sensación de que, ¿por qué no hasta la mamá podría haber matado al hijo? Porque lo encierra y comenta, y si empieza a incendiarse, ¿cómo salgo? O ¿Cómo sea, lo saco? porque, ¿Cómo lo saco? ajá, ¿Cómo lo saco? ajá, sí, digo, pero ¿no les da la sensación de que, pues la mamá enojada y sabiendo que a lo mejor hizo algo a su, pues, a su amor? Yo creo que ahí te lo deja puesto que la mamá no se va a enterar, porque Ajá, arman la historia del amigo marino que va a ir a visitarlo. Él se cambia las ropas, deja las ropas mm, de occidental y se va. Y la mujer le pregunta, pero no te vas a ir al mar otra vez, ¿verdad? O sea, en esa frase te lo dejan abierto como que la mujer va a pensar que la abandonó. Y los chicos lo van a hacer pedacitos. ¿Y dónde lo van a enterrar? En donde se fueron, en la base naval americana. Es otro símbolo a la cultura Sí, americana sí, que los, esa parte fue, que fue los con veneno, ¿ah? vencieron. Eso fue con veneno, sí. Que los vencieron, entonces ahí van a descuartizar, bueno, yo así lo interpreté, y a enterrarlo en esa parte que pueden encontrar cuerpos, pero dices, bueno, pues era la base americana, quién Sí, sabe. ahí porque ahí matan a todos. Sí. Les voy a decir cuál fue mi final que yo leí, que es ujú, diferente al de Fanny. El final que yo leí, ya, fíjense, ya estoy construyendo el final. Mi final. Lo matan y descubren el asesinato. ujú, Eh, en el segundo párrafo de la primera página del libro dice, la culpa era del chico, nada había pasado si no hubiera dejado convencer por el jefe, si no se hubiera escapado de casa aquella noche. Luego vino la letanía de preguntas, la mamá preguntándose qué fue lo que pasó, pero él se había ujú. negado a revelar el nombre del jefe. Jefe. Ese es mi final. Yo creo que ahí empieza porque el chico no era bien portado. O sea, yo no creo que los encuentren porque hacen todo para que no los encuentren. Se van lejísimos, van cubriendo todas sus huellas, y son menores de edad, entonces nadie va a sospechar de ellos. ¿No hay un momento Ya en que tenemos dicen dos que lo finales. ataca? Que algo le hace él al marino. En un momento mencionan que le hace algo. ¿Qué fue? Cuando ya estaban en esa crisis de último, no me acuerdo, pero hay un momento que dice, y Noburo también le hizo no sé qué. No recuerdo, Kitche. Sí, voy a buscarlo luego. Ok, no, no lo compartes. Volviendo a la pregunta de Fanny, que lo que ocurrió en aquel círculo donde decía que eran menos mal pensados que nosotros y que alguno le dio la oportunidad de vivir al Ujú. marino.
Fanny, ¿el marino sobrevivió o no sobrevivió? Yo digo que no. Graciela, ¿sobrevivió o no sobrevivió? Ana, No. ¿sobrevivió o no sobrevivió? Julia, ¿sobrevivió o no sobrevivió? Ay, Julia sí lo salvó. Estaba condenado. Michelle, no. Lo Yo habían quisiera, condenado desde que empezó el libro. Oye, Sandy, manita abajo. Manita va, oye, todos. A ver, Julia, ¿cómo va la manita? yo Va. quiero salvar a Ay, pobre. ¿A con quién una quieres salvar? palabra. Yo quiero salvar a la humanidad con una palabra. Con marino Adelante, y a ver. todo. A mí, al final, me quedó la esperanza. Mm, La esperanza de que salvan al marino, de alguna manera. ¿Sabes qué? Gracias, Julia. Por lo menos nos quedó la ignorancia. Para mí el no saber es darle chance. Gracias, Julia, por ser la esperanza de este grupo. No. Bueno, yo veo El a hombre Ana. no es tan malo, el hombre no es tan malo. No, No, no lo vamos es. a darnos una oportunidad. Algunos, no todos. Algunos, no todos, pero acá eran mayoría, eran 6 contra 2. El jefe era malo. Sí. Malo, Sí. Y malo. además, esto lo hicieron con alevosía y ventaja, ¿no? O sea, calcularon el peso del marino, la cantidad de pastillas Sí, que necesitaban qué para horror. poder dormirlo, porque sabían que en fuerza, aunque ellos fueran 6, el marino era más fuerte que los 6. Pero todo eso duele que el ser humano sea así. Pues sí, sí. Es muy vomitivo. Y lo más chiquito, ¿no? Lo más sanito, ¿ves? Antes, Sí. antes de ser viejos mayados ya están así. ¿Qué nos No. espera? Gracias, Julia, por ese final luminoso. Creo que nuestro libro no es luminoso, pero sí es una invitación a ver a los jóvenes, es una invitación a abrir los ojos como madres que no, nosotros no podemos decidir quién es el padre o no cuando hay una relación ya, en este sí. caso, de viudez. No, no puedo decirle, es tu papá, ya abrázalo, ya ámalo como porque es tu padre. No, eso le corresponde al hijo darle ese nombre. Entonces, yo me llevo muchas reflexiones de este libro, sobre todo voltear a ver a los jóvenes. Adelante, Julia. Pues yo vi a este libro como un caleidoscopio que tiene muchas facetas. Podemos verlo desde el punto de vista de la madre, del marino, del chico, del grupo de chicos. Es un caleidoscopio por todo lo que están ustedes opinando, porque cada vez que vemos un personaje, lo vamos a interpretar de alguna manera. Vemos otro personaje, lo interpretamos de otra manera. Se me hace maravilloso cómo lo escribió este señor, pero pues sí, me movió, me removió, pero sí lo veo como un caleidoscopio y como es el ser humano, que no somos iguales, que todos somos diferentes y vamos a dar miles de interpretaciones. Pues es lo que falta, perdón, Adelante, Fanny. muy importante que es la compañía de la mamá, la empresa. Ahí te dice lo que está pasando con Japón. Se está occidentalizando. Ella tiene su empresa que tiene la importación de productos si se las vende Italianos. a los importantes que se quieren occidentalizar porque está de moda. Y ella tiene un permiso oficial, un permiso imperial para poder importar. ¿Y qué está pasando? Dice, ya la próxima junta que tiene la- del interior, que sabe que del interior, dice, ya le van a quitar ese privilegio. Dice, todas las demás tiendas van a poder importar mercancía occidental. Se le va a acabar el negocio, que es lo que está pasando con Japón. Se va a acabar Japón y se va a hacer occidentalizado. La casa de occidental tiene comedor occidental, tiene sillas, no tiene la típica mesa de piso. Entonces, es una grave transformación la pérdida de los valores y la cultura, ¿no? O sea que está exactamente en el límite entre dejar el matrimonio anterior japonés y el nuevo occidental. Ella está en el parteaguas, o sea, se dedica a importar mercancías occidentales. Esa es la lectura política, ¿no? Dentro de las múltiples lecturas, la lectura política. Es Adelante, que Ana, y después Julia.
D'après Hiroshima. No, aquí me está diciendo Fanny, o me lo está demostrando, que es un libro polifacético. Ya le estamos dando otra interpretación. Es que es magnífico este libro, aunque me movió un poquito, pero sí, si tomamos un tema, lo vamos a encontrar ahí en ese libro, político, social, psicológico, de todo, ahí lo vamos a encontrar. Gracias, Julia. Ahorita tenías un dedito levantado, Ana. Sí, ahí estamos encontrando la lectura política a la que se refería. Recordemos que el agujero que hay en el cuarto no lo hace Noboru. Él lo encuentra Sí. y intuye que es de la ocupación que hubo de esa casa por las tropas norteamericanas. Él lo intuye porque habla de que un cabello rubio y a la que estaba observando su madre. Es decir, hace rato Ana mencionaba la violación, ¿no? Aquí hay una violación a lo más íntimo, que nos pega fortísimo cuando hablamos de que el hijo es el que está haciendo esta violación a la intimidad de la madre y que nos lleva a la psique del ser humano y que nos lleva hasta los griegos con Edipo, ¿no? O sea, esta fascinación que hay por la madre y que aquí necesito un psicólogo para que nos oriente, pero que sin embargo sabemos que existe, que el primer amor que se desarrolla del hijo es a la Sandra, no depende de la edad, porque no es normal enamorarse de la madre. Es que está en el calor de la adolescencia y quiere sexo como sea, y lo que tiene más cerca es la madre. y O algo bueno, así. creo que se desarrolla desde el primer momento, pero en la adolescencia hay muchos otros factores que están despertando. Adelante, Ana, que tenías tu dedito levantado. Solamente comentar, ayer llegó un hermano de Japón, uno de mis hermanos, llegó de Japón, estuvo allá, 2, 3 semanas, nada más turisteando, y ayer me platicaba que Japón, las ciudades que visitó de Japón, eh, es como si fuera cualquier ciudad de los Estados Unidos, muy limpia, con enormes edificios. Entonces, finalmente, Japón sí se occidentalizó. Claro, claro, sí, Eso era todo. sí, Sí. totalmente, totalmente. Y bueno, pues acudimos a conocer la vida de Moshimo, que me parece sumamente interesante, novelesca. Eh, Entiendo, me parece, me recuerda mucho a la visión de los vencidos, o sea, cómo él prevalece como precisamente como un derrotado de la guerra y cómo su intención es no perder eso y a eso aboca su vida. Y por otro lado, pues la literatura que nos da creo que es de primer nivel. Yo, Sandra, lectora, sí lo quiero seguir leyendo. Espero brincarme los capítulos del gato, pero si me haya brincado el capítulo del gato no tendría el final del libro. Claro, Entonces creo que claro. es redonda la novela. Y pues nada, soy simplemente agradecer que lo hayan leído. También si lo hayan dejado de leer, también se los agradecería porque acudimos al supremo derecho del lector de decir hasta aquí, pero son grandes lectoras y a pesar del capítulo 5 Rocío avanzó y terminó la novela. Creo que el regalo de compartirlo enriquece. Aunque no le demos ni una sola estrella al libro, le doy 10 estrellas al haber estado aquí. El mío sigue, mis estrellas siguen en 4 y no en 5, y no porque esté mal escrito el capítulo del gato, sino porque mi alma no puede con eso. Mi alma no puede con eso, mi espíritu no puede por eso. Y pues a apostar por los jóvenes. Creo que el ejemplo arrastra y si ven a Ana protegiendo a una pequeña criatura, si veo a mi papá con todas sus limitaciones en su silla de ruedas, ciego, pedir la bolsa de semillitas para ir a echarle de comer afuera a los pajaritos, creo que eso se siembra y pues estar al tanto de nuestros jóvenes, ¿no? No lo sé. ¿No? Que la cultura de una
sociedad se ve cómo tratan a sus animales. Así es. Por Sí. supuesto. En México nos falta mucho todavía porque tenemos muchos animalitos abandonados, Maltratados, maltratados. muchas mentes criminales. Creo que hay una generación perdida, eh, pero bueno, Buscando el rumbo, buscando el rumbo. estamos buscando el rumbo, sí, sí, no, me refiero a esas cosas atroces que hemos estado escuchando, pero creo que hemos abierto los ojos al horror y después de abrir los ojos al horror no nos queda más que reaccionar. Entonces, bueno, pues estaba viendo, pero ya saben que aunque vea, no veo. Según mis cuentas, la segunda semana del mes de junio es el día 9 de junio, y vamos a ver al payaso que habíamos dejado en stand-by. Y tenemos una celebración pendiente porque tenemos cumpleañera y la cumpleañera dice cuándo y dice dónde. Yo solo le suplico que sea tarde noche, de preferencia. Y la cumpleañera nos dice dónde y cuándo y hacemos que los tiempos se organicen, porque Fanny, nos enseñas cada día a celebrar la vida y entonces tú tienes la última palabra. Piénsalo, nos lo Sí, notifica. sí, sí, digo, yo la verdad que esta semana la tengo muy complicada porque, bueno, me voy el fin de semana a Tequila, pero la semana de los 20 sí estoy dispuesta. Entonces ponemos ahí, pones y vemos cómo ajustamos los tiempos. Y pues sobre todo, muchísimas gracias. Gracias a que se vale decir no me gustó, no quiero saber nada de este escritor, y gracias a quienes dicen sí quiero seguir, porque eso nos hace plurales. Es decir, aquí no hay un jefe que nos diga y que nos acalle nuestras voces, y eso es maravilloso. Es el 10 de junio la próxima sesión. Les digo, y yo ya hice mi nuevo Sí, calendario y salen 9. pero esa es una buena novela, el del payaso. Ese escritor, me gustó bastante y lo he seguido leyendo. Después de, Excelente. ese sí me Entonces, gusta. entonces no entro con miedo. Entonces es el 10. Bueno, entonces el Yo 10 creo que tienes tu calendario que empieza en domingo y no en lunes, Miss. Sí, entonces es el 10. 10, 10, 10. 10 de junio, martes. Ay, Es el ay, segundo martes. bueno, o el del año pasado, no lo sé. Las quiero mucho, que estén muy bien. Feliz semana, Fanny. Nos avisas para irnos a festejar la vida. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Graciela. Gracias. Las quiero, bye. Bye, bye. Nos vemos, Sandy, hasta luego. Hasta Saludos luego. a